Existe algo que se llama leyes de potencias o leyes de exponentes, las cuales son reglas que nos permiten efectuar operaciones con potencias de una manera más sencilla. Entonces vamos a ver algunas. Las más utilizadas son las siguientes. Primero, la regla del producto. Este dice, si tenemos un número elevado a una potencia que multiplica a otro número con la misma base, pero con diferente potencia, lo que tenemos que hacer con sus potencias es sumarlas. Por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Como tienen la misma base, lo único que hacemos es volver a escribir el 2 y sumar las potencias 2 más 3, lo que nos da 2 a la quinta. Y como ya vimos hace rato, una potencia significa multiplicar el número de la base las veces que indique el exponente. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2 obtenemos 32. Ahora la regla del cociente nos dice que si tenemos un número elevado a una potencia n que divide otro número elevado a una potencia diferente, lo que tenemos que hacer es restar las potencias, siempre la de arriba menos la de abajo. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 5 entre 2 al cuadrado, ya nos dimos cuenta que tienen la misma base, lo único que hacemos es copiar esa base que es el 2 y restar la potencia de arriba menos la de abajo. 5 menos 2 nos da 3. Por lo tanto, tenemos que hacer 2 multiplicado 3 veces. 2 por 2 por 2 y obtenemos que da 8. Ahora la regla de la potencia 0. Nos dice esta regla, si tenemos un número, una base que esté elevado a cualquier potencia 0, el resultado inmediatamente es un 1. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio anterior de una regla de cociente. Tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 5. Lo que hacemos es copiar la base, que es el 2, y restar las potencias, 5 menos 5, lo cual nos da un 0. Entonces, como nos queda 0 la potencia, inmediatamente la respuesta es un 1. La regla de la potencia dice, si tenemos un número, una base elevada a una potencia n, por ejemplo, que esté a su vez elevado a otra potencia, por ejemplo m, lo que tenemos que hacer con las potencias es multiplicarlas. Entonces, veamos este ejemplo, 3 al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Lo que hacemos es multiplicar la potencia. Solamente copiamos la base, que es 3, y multiplicamos 2 por 2, 4. Y resolvemos. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3, lo cual nos da 81. Ahora la regla del cociente elevado a una potencia. Nos dice, si tenemos una fracción cualquiera que está elevada a una potencia, lo único que tenemos que hacer es elevar a la potencia el numerador y el denominador. Ejemplo, tenemos 2 tercios al cubo. Entonces tomamos el 2, que es el numerador, y lo elevamos al cubo, entre el 3, que es el denominador, y lo elevamos al cubo. Resolvemos. En la parte de arriba es 2 por 2 por 2, lo cual nos da 8, y abajo 3 por 3 por 3, lo que nos da 27. Ahora la regla del inverso. Dice, si tenemos cualquier número elevado a una potencia negativa, para convertir esa potencia positiva se aplica una regla de inverso. Entonces ponemos un 1, lo volvemos fracción, entre la misma cantidad que teníamos, la misma base, pero con una potencia positiva. Ejemplo, 3 elevado a la menos 2. Entonces, para convertirlo lo que hacemos es poner un 1 entre la misma base, que es 3, y el 2, en lugar de ser negativo, se vuelve positivo. Por lo tanto, queda 1 entre 3 por 3, y eso es 1 entre 9. Ahora, convertir raíces a potencias. ¿Qué nos dice esta regla? Si tenemos una raíz enésima, es decir, elevado a cualquier grado esa raíz, y el número de adentro también está elevado a una potencia, lo que tenemos que hacer para convertirlo a potencia es poner la misma base, que es a, y elevarlo o ponerlo en forma de fracción. En la parte de arriba de la fracción va a ir el grado o la potencia que tenga la base, y en la parte de abajo va a ir el grado de la raíz. Ejemplo, tenemos raíz cúbica de 2 al cuadrado. Lo que hacemos es copiar la base, que es el 2, y poner la potencia en forma de fracción. En la parte de arriba se pone la potencia de la base, que es el 2, y en la parte de abajo el grado de la raíz, que es 3. Finalmente, tenemos una nota. La potencia de un producto es igual al producto de los factores. Por ejemplo, si tenemos a por b por c y todo está elevado a la potencia n,
podemos separar cada uno de ellos con su potencia, a la n por b a la n por c a la n. Ejemplo, si tenemos 2 por 4 al cuadrado, es lo mismo que multipliquemos el primer número, que es el 2 al cuadrado, por el segundo número también al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Se puede resolver, por ejemplo, 2 al cuadrado nos da 4 y 4 al cuadrado 16. Y ya multiplicamos 4 por 16, lo que nos da 64. O también se puede resolver lo que está dentro del paréntesis. Ya lo habíamos visto alguna ocasión en jerarquía de operaciones. Entonces 2 por 4 nos da 8 y luego lo elevamos al cuadrado, que es 8 por 8, y obtenemos que es 64.